estos tiempos son complicados, muy complicados. Don Miguel Antonio Roca, que es diputado y que está aquí al lado mío en la pantalla, ha estado haciendo trámites con don Omar Yujra Santos, presidente de la Comisión de Planificación y Política Económica de la Cámara de Diputados, y con don Juan José Jauregui, presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, pidiéndole convocatoria urgente a sesión de comisión. ¿Para qué? ¿Para qué, Miguel? Perdón, Carlos, Sí. ¿ya estamos en vivo? Sí, ya estamos en vivo. Perdón. Un saludo, Carlos, y a toda la gente que nos escucha. Explicarle a la gente que en la norma legislativa, en el reglamento de la Cámara, el proyecto de ley, ayer entraron 3 proyectos de ley, Sí. fueron derivados, o se dio la instrucción de que sean remitidos a las comisiones estas que acaba de mencionar Carlos, y ahí se tiene que tratar y aprobar un informe. Ese es el informe que va a la plenaria para su deliberación y votación. Normalmente se aprueba o no se aprueba el informe de la comisión, ¿no? Entonces el informe de la aprobación recomienda la aprobación de una ley. Esa es la hermenéutica. Entonces, lo que lamentablemente veo, y bueno, ya son que las 5:30 de la tarde, 6 menos 20, sí, no ha salido ninguna convocatoria ni va a salir. Entonces, no va a haber comisión el viernes. En el mejor de los casos sería el lunes, pero normalmente eso no, o sea, va a ser difícil. Estamos hablando de que podría ser martes, en el mejor de los casos lunes, que se reúna la comisión, y tenemos un problema que me explicó también el presidente de la Comisión de Constitución. El reglamento dice que hay que tratar las leyes en prelación, entonces hay 3. Entonces me dice que vamos a tratar la del MAS y hacer un informe al respecto, y después la otra, y después la... No. Entonces, lo que yo encuentro, Carlos, es que no entiendo la lógica de quienes decidieron, y me imagino que aquí, pues Fernando Camacho, que tiene una bancada, aunque pequeñita, pero tiene quien le asesore de cómo es el tema legislativo, lanzó esto al Parlamento aparentemente sin ninguna estrategia, sin ninguna claridad. No ha habido, que yo sepa, no ha habido ninguna charla formal, ni siquiera entre esa bancadita de Creemos, que dicho sea de paso, esa bancada digna se ha dividido ya en 3 dignidades. Entonces, sí, por eso los parlamentarios de Camacho, no sé, pues son 5 o 6, no han tenido ninguna reunión formal entre jefes de bancada con Comunidad Ciudadana, que es una bancada de 39 diputados, como para tener una estrategia común de oposición en esto, ni mucho menos. O sea, aquí el tema de la ley está, como dicen en Santa Cruz, a belento. Ajá. ¿Y qué va a pasar? ¿Se van a tratar las 3? ¿Van a entrar por orden de llegada? Y seguramente esto va a tener respuesta en el jueves o viernes de la otra semana. Si tiene. Aquí hay una cosa complicada, Carlos. Nosotros estamos haciendo los mayores esfuerzos, y cuando digo nosotros, me refiero a la bancada de Comunidad Ciudadana. Yo he mandado estas cartas que tú has mencionado, pero por supuesto que también nuestro jefe de bancada ha mandado una carta similar a nombre de toda la bancada. Estamos fuertemente trabajando en tratar de generar los consensos, pero ojo, ya no sé si Evo Morales o el sector de Evo Morales en diputados ha dicho que no, que esto es competencia del Ejecutivo, y básicamente anuncian un bloque del MAS entre las 2 alas, por muy peleadas que estén, para cerrarle el paso a esto. Entonces hay que tener eso en cuenta. De ser así, se iría por el decreto y no por la ley, porque la pueden rechazar. A mí lo que me preocuparía, uno puede ser eso, y lo otro que me preocupa es que decidan tratar la ley, la rechacen, y hay una maña que tiene el MAS que al principio, cuando en mis primeras sesiones no entendía. Cuando el MAS aprueba una ley, inmediatamente levanta la mano un masista y pide la reconsideración de la ley. Al principio yo pensaba, ¿qué pasa? Este es un masista disidente, y no. La maña es que la norma
puedes tú pedir la reconsideración y entonces si no hay mayoría de 2/3 para reconsiderarla, entonces esa ley y ese tema quedan sellados para siempre. Entonces lo peor que nos podría pasar es que, ¿no? Haz de cuenta, los que pedían, ¿no?, el tratamiento de la ley ayer, así a la loca, sin ninguna razón de norma legislativa, nada, ¿no? Que eran justamente esta bancadita de Creemos, ¿no? Imagínense que tratan la ley, la rechazan, piden reconsideración, listo. Ahí se cerró toda posibilidad de tratar una ley del censo a futuro. Entonces, el tema legislativo, si quieren mandar la pelota al Parlamento, hay que tener claridad sobre cuál es la estrategia y cómo se va a trabajar. Y no puede aquí tener la batuta la bancada absolutamente minoritaria, porque seamos claros, hay 3 bloques en el Parlamento, en la Cámara de Diputados. No lo buscaron para nada. Para nada. Buscaron algunos de nuestros diputados cruceños que claramente han roto las filas de Comunidad Ciudadana, se han puesto en la línea de Camacho, y está bien, pueden hacerlo, ¿no?, por su región, pero tengamos claridad de que es una bancada absolutamente minoritaria, que en un parlamento que hoy por hoy está conformado por 3 bloques grandes, más o menos del mismo tamaño, basta que 2 bloques se junten para hacer una definición. Entonces esa bancadita no tiene realmente ninguna incidencia en lo que se pueda decidir, y pretender desde esa bancadita mandar la parada en el Parlamento, donde se juegan intereses regionales de otro tipo. Aquí tengamos claro, bancadas de Chuquisaca, de Potosí, le tienen miedo al censo, ¿no? Entonces, a mí no me queda clara cuál fue la estrategia de haber lanzado esto al legislativo. Sí sé que no fue consultada, digamos, formalmente con la bancada de Comunidad Ciudadana. Entonces, ahorita estamos en un entuerto muy complicado de resolver. Estamos haciendo todo lo posible, todo lo que está a nuestro alcance, pero las soluciones aquí no van a ser pronto, eso sí te puedo garantizar, Carlos, y muy a pesar mío, ¿no? Tú sabes que yo he estado 8 días en huelga de hambre, demandando censo 2023, así hemos presentado el proyecto de ley al día siguiente que el Cabildo nos los encomendó, y estamos dando esa batalla, pero no está nada fácil. Ahora, decime, si esto de aquí va mal, el único camino sería de otra vez el otro decreto, porque le encanta hacer decretos para no cumplirlo. Ya van 3 sobre el censo, 3 decretos sobre el censo, pero ahora se junta el reclamo del doctor Hasenteufel. Claro, muy pertinente comentario, Carlos. Hoy el doctor Hasenteufel del Tribunal Electoral dice que si no reciben los resultados definitivos hasta septiembre del 2024, no se podrán aplicar para las elecciones del 2025. Y sale muy suelto de cuerpo a las pocas horas el ministro de Planificación, Cusicanqui, a decir que sí, que garantizan resultados definitivos para septiembre del 2024. Entonces yo veo aquí que el gobierno ha pasado de lo que yo llamo el síndrome de Arjona al síndrome del pastorcillo, y me explico. El síndrome de Arjona de esa canción, el problema no es que mientas, el problema es que te creo, ¿no? Y como estuvo un año diciéndonos, repitiéndonos y jurando de que todo estaba listo técnicamente para hacer el censo ayer, 16 de noviembre, le creímos, y encima vino al Parlamento con toda la formalidad, con cronogramas, con diagramas Gantt, con sus técnicos del INE y todo, pero le creímos. Aumentémosle el hecho de que el actual presidente de la Cámara de Diputados lo interpeló para que diga cuándo lo iba a hacer. No nos olvidemos de eso. Exactamente. Y no solamente el actual presidente de la Cámara de Diputados, sino también el presidente de la Comisión de Planificación Económica, Omar Yugra, a quien le han derivado también 2 de los 3 proyectos de ley, ¿no? Y él también afirmó y aseguró y garantizó. Entonces, esa mentira, la siguiente mentira es que no se puede, y ya es cuando tomó el viraje político, que no se puede y que para el 2024, y recordemos, Carlos, y esta es la parte peligrosa, recordemos que cuando sacó el decreto tirándolo para el 2024, también nos dijo
que los resultados iban a tardar más de un año, claro, año y medio. Y ahí voy. El 2025, inclusive el 2026 podría ser. Claro que sí. Luego sacó el tercer decreto, ¿no? Diciendo que sí, que lo más ajustado es marzo del 2023, 24, perdón, que no se puede antes, sí, y que ajustando mucho el cronograma se podrían lograr resultados preliminares en septiembre. Sí. Y hoy sale el mini hagamos la cronología de las mentiras. Sí. Y cuando nos dijo eso, nos anunció ese decreto, dijo que el problema es que en el 2012 no se había actualizado la cartografía. Cuando sale nuestra concejal Lola Terrazas y le muestra documentación del Banco Mundial, ha hecho un trabajo Lola de investigación además, estupendo. Y te comento, además hay un informe de Pricewaterhouse auditando eso y sí se hizo la cartografía, te aviso. Entonces, claro, y lo que digo, si Arce Catacora tuviera razón, el presidente Arce Catacora querría decir que el entonces ministro Arce Catacora malversó fondos. Sí, señor. Y eso es delito penal. Sí. Pero lo que queda claro es que el presidente Arce Catacora volvió a mentir nuevamente al anunciar el decreto, y ahora sale con una nueva mentira el ministro, ya uno no sabe pues cuál es mentira, cuál es verdad, pero hace una semana nos dijo que apretando podrían tener resultados preliminares en septiembre. Y ahora que Hassen Teufel del Tribunal Electoral dice que tienen que ser definitivos a más tardar en septiembre, sale el ministro y dice, sí, no hay problema, garantizamos definitivos. Por Dios. Pero entonces, ¿no te hace ver esto que están hablando de la posibilidad de que el censo sea en octubre del 2023? Porque en 6 meses no se puede dar un resultado definitivo. Y vos y yo lo sabemos. En 6 meses no se da un resultado definitivo. Se da un resultado definitivo en 8 meses, que es el tiempo que se usa. Y entonces vamos a tener problemas. Mirá, si lo hacen en octubre del 2023, pueden entregarlo hasta en junio del 2024 y nos sirve. Hasta en junio del 2024. Exacto. Y nos sirve perfectamente porque son 10 meses. Yo estoy convencido, y no solamente yo, hay mucha gente que participó de buena fe en esa farsa de la mesa técnica de Trinidad. Se pusieron a discutir 700 actividades, Carlos. Cualquiera que ha manejado alguna vez un proyecto, un cronograma, y sabe manejar ese programita del MS Project y conoce el método de la ruta crítica para gerentar proyectos, sabe pues que si tiene 700 actividades, probablemente no pasan de 10 las actividades de la ruta crítica. ¿Qué es la ruta crítica? Son esas actividades que si se atrasa una de las actividades de la ruta crítica, pues se va a atrasar la fecha final. Las demás pueden moverse un poquito para adelante, para atrás, y no te va a afectar la fecha final. Entonces, todos los técnicos saben que atendiendo las actividades de la ruta crítica, y la principal es la actualización cartográfica, si vos le metes más recursos, es simplísimo, acortas los tiempos, y si le triplicas los recursos, los acortas aún más. Entonces, es muy difícil creer la cantaleta del gobierno de que no se puede, por un lado. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta, Carlos, que también para los resultados, no necesitamos los resultados pues de cuántas variables habrá en la boleta censal, todavía no la conocemos, pero me animo a adivinar que deben estar entre 60 y 100 variables. Y necesitamos una cantidad. Una variable es la que necesitamos procesar. Entonces yo creo que por ahí van las soluciones. Pero el Tribunal Supremo Electoral necesita los desagregados de población por territorio. Porque si no, no va a poder hacer. Sí. Ahí está el problema, y por eso es la queja de Hassen Teufel. Y si vos lo mirás, lo dicho por Hassen Teufel, como yo decía siempre, andate a la fecha que querés entregar y de ahí tirarle para atrás y le vas poniendo fechas. Hassen Teufel, con lo que ha hecho, nos está diciendo que el censo tiene que ser el 2023 en octubre. Exactamente, así lo entendemos. Y ahora estamos en el brete de lograr un consenso político en el Parlamento para que salga humo blanco de ahí. Ya. Pero estamos en un brete, Carlos, porque el más cerrando filas ahí, ¿no? La solución no va a ser pronto. Entonces yo
insisto, y no es por hacerme propaganda, pero simplemente que no quede duda de mi convicción con la causa, pero yo le pregunto a la gente de Santa Cruz, a través tuyo, Carlos, que está en la rotonda, esta solución va a tardar. ¿Vamos a resistir en las rotondas? Pero la gente no llegó hasta aquí para irse con las manos vacías. En eso yo estoy de acuerdo. Entonces yo me temo que sí va a tardar y la gente va a estar ahí. Lo que sé, y vos lo debes saber también, en el movimiento del socialismo hay mucha desesperación para que esto no supere más allá del martes o miércoles. Y habida cuenta de que Creemos acaba de anunciar que van a buscar una sola ley de consenso, a lo mejor comienzan a moverse por los pasillos y por las oficinas y por ahí encuentran alguna salida que sea aceptada por el gobierno o no. Bueno, Creemos tiene la fuerza de la calle en cierta medida. Pero en el Parlamento sus votos no definen nada. Ese es el drama. ¿Y la negociación? Entonces, ¿perdón? ¿Y la negociación, el acuerdo, la búsqueda de consenso? Ahí sí, yo sé que tenía que ser anterior. Que yo sepa, claro, tenía que ser anterior. Hasta este momento, en el momento que hablamos, que yo sepa, no ha habido ningún intento formal de Luis Fernando Camacho o de sus parlamentarios de hablar con la bancada de Comunidad Ciudadana. Bueno. Sí, o sea, ellos piensan que persuadiendo a algunos parlamentarios cruceños de la bancada de Comunidad Ciudadana, que lo han hecho con 1 o 2 o quizá 3, eso no es una posición conjunta de Creemos con Comunidad Ciudadana, y la han anunciado falazmente. Y además tenemos que entender que es el Parlamento Nacional, no es la Asamblea Departamental de Santa Cruz, ¿no? Y el Parlamento Nacional tiene que conciliar visiones de todas las bancadas de otros departamentos. Entonces, el problema que yo veo, Carlos, es que no hay conexión entre la estrategia política del paro con la decisión que han tomado los estrategas de cómo se va a manejar esto en el legislativo. Ya. Porque quien está en una minoría abrumadora, con 5 o 6 votos de 66 que se necesitan para aprobar esto en la Cámara, y ni se diga en el Senado, que el panorama ahí es más complicado aún con los números, entonces esto tiene que ser tomado más serio. Y otra cosa, el proyecto de ley de Creemos, que insisto, no lo consultó con Comunidad Ciudadana, no a nivel de bancada, el hecho de que algunos parlamentarios disidentes de Comunidad Ciudadana hayan decidido, por razones muy personales de ellos, firmar ese proyecto de ley, pero cuando presentan un proyecto de ley de 20 artículos, ¿realmente es un proyecto de ley para generar consenso con los masistas que no quieren saber de esto? ¿O es simplemente algo para el discurso político? Y yo leo el proyecto de ley de Creemos, me encanta, claro que me encanta. Si comienzas a hacer la lista de lo que quisieras tener en la ley, por supuesto uno le mete un montón de cosas, ¿no? Inclusive le metería resarcimiento de daños por las pérdidas económicas de los que han estado en la rotonda, bien, le pondría. Pero una cosa es la seriedad. No suma, claro. No suma. Claro. ¿Qué posibilidad tiene de generar consenso ese proyecto de ley de 20 artículos? Lo mismo dije yo ayer cuando lo leí aquí en cámara. En fin, el tema es complicado. Vos calculás entonces que esto antes de 8 días no va a estar. Por lo menos. Inclusive, solamente con los tiempos reglamentarios, si hubiera un consenso político total, que no existe, pero si lo hubiera, una voluntad política férrea de una vez usar esto, en el mejor de los casos estaríamos hablando del próximo jueves o viernes. Si hubiera ya el consenso y la voluntad política férrea de sacarlo por entre un tubo. Pues no la hay, todavía hay que construirla. Entonces esto da para bastante más largo, querido Carlos, lamentablemente. Vamos a estar hablando la semana que viene entonces. Te agradezco mucho.
Abrazo. El agradecido soy yo, Carlos. Un saludo realmente fraterno desde aquí de La Paz a toda la gente cruceña que está resistiendo por todo el país y batallando por todo el país desde sus rotondas, desde sus calles, desde sus esquinas. Un abrazo fraterno con mi agradecimiento y mi admiración. Ok, gracias, querido. Complicado el panorama. Les dije yo cuando lo leí el proyecto de ley de creemos, me pregunté qué necesidad aquí está. Su exposición de motivos es muy largo y no hace consenso y necesitamos consenso. A ver qué pasa. Están metidas las cartas de Miguel Antonio Roca, están moviéndose todos. Vamos a tratar de hablar con, por si acaso, aclaro, llamé a Bazán, le dejé un mensaje, no me contestó. Voy a conversar con Luisa Nayar en un ratito más, a ver qué me dice ella. Yo quería uno de Creemos, pero fíjense ustedes que los tres con los que termino hablando hoy día son de Comunidad Ciudadana, pero es porque del otro lado no contestan. Bueno, vamos al corte y ahorita venimos, dale.